Sí, dos cosetes, perquè si no... La primera és, com nosaltres tenim un problema para ser a les associacions si no s'enterem de lo que realment elles, nos gustaría que hablasen ustedes con la Casa Andalucía porque ellos están convencidos de que el Ayuntamiento les va a pagar el alquiler. Y claro, si ahora acabamos de escuchar... Yo sé que le debemos 3.000 y pico euros, pero no... 700 euros por todo el año 2011 son cerca de 9.000 euros, más lo que se debe del año 2010, que son 3.000, estaríamos hablando de unos 12.000 y pico euros. Pero como puede ser que nosotros y las asociaciones no tengamos la misma conexión de palabra y oído, háblenlo ustedes con ellos porque ellos están convencidos de que esa subvención la van a cobrar, aunque sea subsidiariamente. Y si no, pues pónganlos al día, porque si no es un problema que se puede hacer. Porque si no, pues a lo mejor hacen traslado y este tipo de cosas, estar en un sitio donde no se va a cobrar no vale la pena. Y respecto de la Junta de Gobierno, dos cuestiones. ¿Por qué se renuncia a un convenio? Es en el acta de 23 de diciembre de 2011, es la número 52, en que se renuncia a un convenio donde de taller de formación por 43.000 euros por la especialidad de albañilería. Después se da como, digamos, argumentación para no participar en ese convenio, que es la creación de un itinerario practicable, seguro para ciclistas. No creo que con 40.000 euros, eso pone aquí, yo estoy leyendo lo que pone. Visto que el contenido de la actuación de creación de un itinerario practicable y seguro para ciclistas y personas que enlacen la estación de Renfe con los polígonos industriales no es inmediatamente ejecutable y otras circunstancias concurrentes, se estima renunciar a la subvención concedida. Ese es el motivo que se pone aquí. Punto hasta 52 es el punto 2.19. Sí, pero como en el punto anterior hemos cogido, en teoría, una escuela taller de cerca de 1 millón de euros, que Dios sabrá cuándo vamos a cobrar y que tendremos que hacer frente inmediatamente ya se estará haciendo frente, lógicamente, con lo cual tampoco tenemos recursos ni liquidez. Claro, no quiere decir que en ese mismo argumentario podría valernos de los 400.000 que después cobraremos del IBI, quiero decir, pero bueno, ya lo hablaríamos después. Y la otra es relacionado con el multifuncional, porque es... Ni nosotros sí que queremos hacer porque son distintas intervenciones en la Junta de Gobierno y bastante contradictorias desde el principio al final. Y como no hay transparencia, ni participación, ni información, sino simplemente nos va llegando y a través de la Junta de Gobierno es cuando podemos ir enterándonos, o cuando ustedes en alguna pregunta o algo, en algún razonamiento, nos cuentan alguna cosita de por dónde van los tiros. Y es, decía que ustedes no han modificado nada del plan Confianza, lo han modificado todo. Directamente, el 17 de junio, todo. Empiezan por desaparecer las obras, la plaza empieza a aglutinar el dinero en el Parque de las Heras, desaparece el entorno de la piscina. Hoy nos enteramos de que ya tampoco existirá el almacén municipal, que hace dos... ¿Cómo no me escucha? ¿Cómo no me escucha? He dicho que se va a hacer, que se va a hacer. Vale, perfecto. Ese entonces apuntado. Ese se hace, que son los 400.000 euros. Muy bien, perfecto. Pues entonces, crucecita. La pregunta va relacionada con... Ustedes modifican sobre papel, porque el otro es oralmente, y por lo tanto la pregunta se la haremos sobre lo oralmente que ustedes han dicho, modifican lo de la plaza y lo aumentan en un primer momento al Parque de las Heras. Da una cantidad de unos 2.700.000. Se lo explico y así acabamos. No, la pregunta es... No, déjame que acabe porque así me contestará la siguiente también. Y es, llevamos gastado cerca de 400 millones en el multifuncional. Es verdad que vamos a fuerza de capricho de cada gobierno. El anterior restauraba, ustedes vuelven a restaurar y si no les da tiempo el que venga detrás restaurará también. Pero nos hemos enterado de que ahora todo eso montante tampoco va para el Parque de las Heras, sino que parece ser que va para el multifuncional, sobre papel de Junta de Gobierno, que yo tenga. La pregunta es, el Parque de las Heras está aprobado en un plenario, con su proyecto básico, su licitación, su pliego de cláusulas administrativas. ¿Puede la Junta de Gobierno modificar ese acuerdo? Porque ustedes lo que pueden hacer es ampliarlo, que es lo que hicieron el primer día, el 17 de junio. A fecha de hoy lo que parece ser es
de palabra, está claro, porque por escrito yo no lo tengo, han eliminado esa obra para el multifuncional. La pregunta es si ustedes pueden eliminar un acuerdo plenario y cambiarlo por otra propuesta de obra. A ver, usted se ve que... Y luego la siguiente, y ya acabo, y luego ya vale. me contesta todo lo que quiere. Yo hablo sobre papeles y sobre lo que dice. No, pero es en la misma línea, es en la misma línea. Ya hemos recepcionado las obras del multifuncional. Hay gente trabajando. Allí sigue siendo gente trabajando. La pregunta es en qué condiciones, porque si ya hemos recepcionado las obras, en qué condiciones están trabajando allí en unas obras que teóricamente ya están recepcionadas. Porque hace unos poquitos de días criticábamos lo de la Casa de la Cultura y allí parece ser que ocurre exactamente lo mismo. Y la siguiente es, ustedes trajeron a pleno y si se hizo un pleno extraordinario porque la empresa no iba a responder al planteamiento que tenía, que era por aquella cantidad de dinero a la que se iba a ser adjudicada, 800.000 euros, 700 y pico mil euros,